Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén llevando lo mejor que puedan. Y bueno, hoy vamos a empezar con la primera parte de una de las clases que es fundamental para lo que sigue en estos 3 meses, que es la clase de públicos. Si nosotros no comprendemos a los públicos, cómo trabajar con ellos, cómo abordarlos, su tipología, ¿sí? Su estatus, su rol, su evolución, etcétera, se nos va a hacer muy difícil. ¿Por qué les digo todo esto? Porque necesito que acá sí le presten mucha atención y toda duda que vayan teniendo me la hagan saber a través del grupo o a través de un correo electrónico, como mejor les quepa. Pero necesitamos que este tema lo manejen a la perfección. Esta clase nos va a llevar 2 o 3, yo calculo que 2 porque vamos a empezar con la escuela que tiene una mirada mercantilista, pero no importa, nos lleve lo que nos lleve, lo que les pido que por favor sí me hagan saber cualquier tipo de duda que vaya surgiendo o que vaya apareciendo. Cuando uno habla de públicos, recuerden que nosotros, tanto en marketing como en relaciones públicas, lo que hacemos es trabajar con públicos segmentados, o sea, recortamos, tenemos nichos de personas que conforman grupos que son objetivos, que son los que a nosotros nos interesan. Pero antes de meterme de lleno con esto, quiero hacer una pequeña evolución del concepto de público, ¿no? Cómo surge y cómo se trabaja o cómo es el abordaje hoy en día. Si uno trabaja con la bibliografía angloparlante, la terminología que más aparece es stakeholders, también en la de habla hispana, ahora lo vamos a explicar, y hay una nueva corriente, ¿no? Que tiene que ver con el resurgimiento o el advenimiento de la comunicación digital y cómo va evolucionando, que tiene que ver con el concepto de comunidad o esfera pública. Ahora bien, ¿cuál es la evolución? ¿Cómo empieza todo esto? Allá lejos, hace tiempo, cuando las empresas y las organizaciones trabajaban estratégicamente, lo hacían a través del concepto de público en singular. ¿Qué quiere decir esto? Fácil. No había segmentación. Se trabajaba para todas las personas de la misma manera. Con el correr del tiempo, y allá por la década del 60, se empieza a comprender y se empieza a entender que no todas las personas pensamos igual, creemos lo mismo, sentimos lo mismo, tenemos, no sé, la misma posibilidad económica, social, cultural, etcétera. Y las organizaciones empiezan a entender que no existe solo un público, sino que existen distintos tipos de públicos. Por eso ya no hablan más de público, sino que hablan de públicos con S, no es una mera cuestión semántica, porque al agregarle la S ya estamos reconociendo que existen distintos tipos de público. ¿Cuál era el problema? Aquí que no había un abordaje desde lo cualitativo, o sea, sobre los gustos y preferencias de esas personas, sino sobre las cantidades. Había distintos públicos que tenían determinada cantidad de gente y punto, ¿sí? Y eso hoy en día a nosotros tampoco nos sirve. Cuanto yo más sé de vos, más fácil es trabajar estratégicamente. Ahora, ¿qué pasa? En la evolución de la palabra públicos, de esta S que se le agrega, aparece en esta carrera evolutiva la palabra stakeholder. La palabra stakeholder, mal traducida por un montón de autores como grupos de interés, los grupos de interés son otra cosa que después lo iremos a desarrollar cuando veamos las relaciones públicas y los asuntos públicos, o sea, la cara política de las relaciones públicas. Stakeholder es una palabra que viene del inglés, pero que no tiene una traducción al castellano. Significa algo así como depositario de una apuesta. ¿Por qué? Porque los ingleses tomaron esta palabra del mundo de los caballos, de los burros, del hipódromo. ¿Y desde qué lugar lo hicieron? ¿Desde qué lugar lo abordaron? Ellos sostenían que las empresas deberían generar un vínculo. Generar un vínculo implica, ¿no?, que aparezca el afecto entre las personas y la organización y los productos y servicios que ella ofrece.
Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue comparar esa relación afectiva, ese vínculo que tenían la gente que iba al hipódromo con sus caballos y cómo desesperaban y cómo lo apoyaban, y a pesar de que había otras posibilidades, a pesar de que había otros caballos, siempre por una cuestión afectiva terminaban jugándosela y apostando y creyendo en él. Bueno, este depositario de una apuesta, este concepto se trasladó al mundo angloparlante, a la bibliografía, y después se trasladó al habla hispana. Yo particularmente prefiero seguir hablando de públicos objetivos con afecto, ¿no? Digo, para no confundirnos, ¿no? Pero hoy en día seguimos evolucionando, seguimos trabajando, y hay una instancia superadora a las de stakeholder, que es el concepto de comunidad. Es más, y acá se las dejo picando, ¿no? Digo, cuando uno trabaja sobre la comunicación digital, nadie habla de públicos. ¿De qué hablamos? ¿Ustedes forman parte de los públicos de una comunidad digital? No, forman parte de comunidades o de grupos, no de públicos. La palabra público hoy quedó muy, muy, muy acotada. Yo les diría que básicamente a lo que sería un cliente barra consumidor, ahora lo iremos desarrollando, porque cuando vos trabajás con un público segmentado, deberías conocer a todos o a todas las personas que conforman ese grupo, ese espacio. Y esto le puede pasar al peluquero, ¿sí? O le puede pasar a Gabo, que conoce a su público de relaciones públicas del Centro de Formación Profesional. O le puede pasar a aquellas personas que venden productos de cosmetología, ¿sí? En diferentes empresas. Ahora yo les hago esta pregunta. Coca-Cola, Hewlett Packard, Apple, Mercedes-Benz, ¿pueden conocer a todas las personas que conforman su público? ¿A cada una de las personas? Yo creo que no. Y acá es donde viene la acotación de la palabra público que iremos trabajando durante estas 2 o 3 clases, ¿no? que nos vienen, que nos vendrán sucediendo. Tema sumamente interesante. Ahora bien, vamos a empezar con la mirada comercial, vamos a empezar con la mirada gruningniana, con la mirada que tenía la escuela de Maryland, ¿no? Y que hoy sigue siendo fuertísimo, fuertísimo en el mundo empresarial, corporativo y político. Pero antes de adentrarme en esto, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, qué bueno si podríamos hacer ida y vuelta, ¿no? Pero yo sí les diría, hagamos de cuenta que estamos en el aula y les pregunto, ¿es lo mismo, chicos, un vínculo que una relación? ¿Qué me contestaría? Yo lo voy a hacer por ustedes. Muchos me dirían que no, muchos me dirían que sí, ¿sí? Otros se confundirían, ¿no? Invertirían los conceptos. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que entender, más allá de la definición propia, ¿sí? y académica que ustedes están viendo en pantalla, es que un vínculo es mucho más que una relación, ¿sí? Yo puedo tener una relación con una persona de por vida y no generar vínculo. Es más, yo puedo trabajar 30 años en un lugar, tener compañeros, tener jefes, gerentes, directores, presidentes, y sin embargo no tengo vínculo. Tengo una relación. ¿Por qué digo esto? Porque la relación no es afectiva. La relación termina siendo algo sociooperativa. Después esa relación sí se puede convertir en afecto, claro que sí. Pero el punto de partida es que una relación puede nacer y morir en relación. Digo, a ver, yo puedo estar 5 días de la semana, 6, 8, 10, 12 horas por día con gente, hablar de fútbol, hablar de trabajo, hablar de las cosas que nos gustan, pero me voy de ahí y esa persona desaparece de mi vida. La única relación que yo tengo es
lograr el objetivo de mi área de trabajo y dentro de ese marco pasarla lo mejor posible. Ahora esa persona no sabe nada de mi vida, no va al cine conmigo, no me visita, no come asados conmigo, no tiene ninguna cuestión afectiva. Yo puedo tener una pareja toda la vida y ella puede venir y decirme, no te quiero más, y yo irme a dormir, y al otro día ir a hacer los mandados, o ir a pasear el perro, o ir a correr, como si nada hubiera pasado. ¿Qué quiere decir eso? No había afecto. Había una atracción física, ¿sí? La pasábamos bien, pero no estaba la cuestión afectiva. Cuando aparece el afecto, es cuando aparece el vínculo. Lo que legitima una relación es el afecto. Y esta legitimización de los afectos es lo que nosotros le llamamos vínculo, porque nadie nace ni puede empezar, ¿sí?, teniendo vínculos antes que una relación. La relación es el puntapié inicial para llegar a tener vínculos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Yo no puedo conocer a alguien el primer día y decir es mi mejor amigo o es el amor de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Puedo intuir, puedo percibir, puedo sentir cosas, pero si esas cosas después no se transforman en afecto, murió en la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que para yo generar vínculos, primero tengo que iniciar una relación. Ahora, no siempre que genere una relación aparece el vínculo. ¿Y por qué digo esto? Porque las relaciones públicas, como el marketing del servicio, trabajan sobre la parte socioafectiva de una organización. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, a través de nuestras acciones, vamos a tratar que todos los públicos que interactúan con la empresa, con la institución, con la corporación, con el centro de formación, con la universidad, no importa con qué tipología de organización, ¿sí?, sean para nosotros y nosotros para ellos imprescindibles. Tenemos que trabajar el afecto, tenemos que generar el vínculo porque es la única manera que nosotros vamos a poder retenerlos. En un mundo donde los cordones se desatan tan fácilmente, donde las relaciones humanas son tan frágiles, la tarea más difícil de un relacionista público y de un marketingero que trabaja sobre los servicios es sostener este nudo bien atado, ¿sí?, para que la gente siga involucrada con lo que nosotros realizamos. Y esa es una tarea de todos los días. Por eso digo que esto es comparable a cualquier tipo de organización. Pensemos en las personas, en los amigos, en las parejas, en la familia. Si vos no regás esa planta se seca. Si la empresa no hace lo propio, los públicos, clientes, consumidores, bancos, comunidad, prensa, desaparecen y se van con otros. Por lo tanto, nuestra tarea va a ser de un permanente conocimiento que o cuyas herramientas veremos después de este tema con el proceso de relaciones públicas, que nos darán datos, nos darán información para poder estar adelantándonos a los gustos y preferencias, ¿sí?, de nuestros públicos, para poder tenerlos involucrados y satisfechos, ¿sí? Lo que hasta hace poco se llamaba fidelización, ¿sí?, y que hoy se llama engagement, co-creación, involucración. La semántica evoluciona. No es que evolucione la semántica, ¿no?, sino que la semántica, dentro de este marco semántico se van poniendo palabras de moda, pero que tienen que ver, ¿no?, y que refuerzan mucho más esta idea que nosotros estamos planteando. Por eso es tan interesante hablar de públicos, ¿sí? Esta es la explicación de Gabo, para que se entienda, y para que ustedes entiendan que nosotros trabajamos sobre los afectos de la organización, no sobre la parte operativa. Para la parte operativa hay otras áreas. Nosotros trabajamos con personas y cualquier individuo que ejerza las relaciones públicas dentro de una organización, que es la comunicación de la organización misma, que esté más de 3 horas en la oficina, yo dudaría de que es un buen relacionista público. Porque un relacionista público permanentemente está interactuando, va a ver el periodista, va a ver el diseñador web, va a ver el diseñador gráfico, va a almorzar con un posible
cliente, ¿sí? Pasa después por algún medio de comunicación y ve, ¿entendés?, cómo se está desarrollando esa estrategia de publicity, etcétera. Está en permanente movimiento con los distintos grupos o públicos que interactúan con la organización. Ahora bien, vayamos a la definición, y no se rían ahora con lo que voy a decir, académica de lo que es un vínculo, ¿no? Y si ustedes ahí básicamente te va a decir que un vínculo es un sistema interpenetrante. A ver, ¿qué es lo que vamos a desarrollar hoy nosotros? ¿Sí? Un tema que es fundamental y es conocido dentro de la escuela de Maryland, o sea, de la teoría gruningniana, como la teoría situacional de los públicos. Y si ustedes ven lo que dice ahí un poco, dice el autor, mirá, los vínculos son sistemas interpenetrantes. ¿Por qué? Dice esto. Porque yo como organización, va a sonar muy sexual lo que digo, pero no tiene nada que ver, me dejo penetrar por los públicos. Esto quiere decir que yo me abro, me dejo interpretar, ¿sí? Pongo todas las herramientas comunicacionales en escena. Es como si fuera una obra de teatro. Dejo que todos entren en mí para que me conozcan, para que me vean. Pero también yo puedo penetrarlos a ellos. O sea, es un ida y vuelta, una cuestión simétrica. Por eso decimos que el relacionista público interpreta a la dirección para los públicos y a los públicos para la dirección, porque somos el nexo entre la empresa, entre la institución, etcétera, y los distintos públicos. Pero para que yo pueda, ¿sí?, decodificar a los públicos, tengo que dejar que ellos entren, que ellos me penetren. Y a la vez ellos me tienen que dejar penetrar a mí, entrar a mí como organización para saber qué es lo que les pasa, para que yo los pueda interpretar. ¿Estamos de acuerdo? Y de eso surgirán intereses en común para el bienestar de ambos. O sea, de ahí, ¿no?, el concepto de públicos como sistemas interpenetrantes. En realidad, James Grunig, cuando genera y crea esta teoría, lo que hizo fue básicamente poner a las relaciones públicas en un lugar más que importante dentro del mundo. ¿Sí? Después veremos cómo los eh, públicos críticos, ¿no?, sostienen que es una teoría que es muy reduccionista, pero nosotros sabemos que la escuela gruningniana mira solamente, ¿no?, el funcionalismo, el discurso de poder. Ellas quieren utilizar a las relaciones públicas como una disciplina o una acción más para ganar dinero y no está mal, está perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Siempre pensemos en el cómo, pero está perfecto. Es su mirada cuantitativa, mercantilista, comercial, funcionalista. Ahora bien, esta teoría hace un gran aporte, ¿no?, pero toma de distintos psicólogos sociales, sociólogos del comportamiento, filósofos del comportamiento, como Dewey, Blammer, ¿sí?, Pearson, entre otros, distintos conceptos, se arma una teoría. Entonces, lo primero que te va a decir Grunig a vos es lo siguiente. Mirá, si vos querés triunfar como empresa, como corporación, lo primero que vas a tener que hacer es trabajar, ¿sí?, sobre determinado tipo de vínculos. Y cuando habla de vínculos, dice, vos tenés que trabajar vínculos con aquellas personas que intervienen en el proceso, ¿sí?, de productividad de una organización. Y los vínculos que vos vas a tener que trabajar es con aquellos públicos que tiene la organización dentro y fuera para poder existir, funcionar y trascender. Entonces él toma de Evans, ¿no?, que en realidad la mayoría de los autores de organización y estrategias, ¿no?, lo convocan en sus textos, y lo que hace es decir, bueno, mirá, a ver, ¿cuáles son o cómo se desarrolla un proceso de producción dentro de una empresa? Bueno, es muy sencillo, ¿no?, el circuito. Vos necesitas un conjunto de inputs, entendiendo por inputs, ¿no?, lo que es la materia prima, básicamente. A ver, si yo tengo una idea y la quiero desarrollar, necesito, ¿no?,
materia prima para poder desarrollar tal o cual producto y ofrecer tal o cual servicio. Una vez que yo adquiero esta materia prima, alguien dentro de esa cadena de productividad habrá diseñado el producto, ¿sí? O sea, el diseño industrial, otro la morfología, la forma, otro el diseño gráfico, ¿sí? Otro el producto en sí y clean, tenemos un producto terminado, X, un celular. ¿Estamos de acuerdo? Cuando este producto está terminado y sale a ese espacio de aparición llamado mercado para que nosotros lo podamos comprar, eso es un output. El output es el producto terminado. El input es la materia prima que yo necesito, ¿no? Para desarrollar no solo la materia prima, sino la materia prima, el diseño, la morfología, el diseño en todas sus manifestaciones, para que este celular salga al mercado y después lo podamos ir a comprar. Y eso es un output. Para que esto ocurra, el autor te va a decir que vos necesitas trabajar sobre 4 vínculos que son fundamentales, ¿sí? En los distintos tipos de públicos que aparecen en esta interacción sistémica entre la organización y la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el autor te va a decir, para que vea correr mi rostro, acá arriba, hey, hola, ¿qué es lo que te va a decir el autor? Te va a decir, nosotros tenemos 4 tipos de vínculos para trabajar con distintos tipos de públicos. Y el primer vínculo del cual él va a hablar es el vínculo funcional, perdón, el vínculo posibilitador. Si yo te tapo esto, lo que vos estás viendo, y les diré a ustedes, ¿cuál es el vínculo posibilitador? Entonces voy y te digo, el vínculo posibilitador es aquel vínculo que vos tenés que trabajar con esos públicos que a vos te van a permitir existir. Y si yo te digo, ¿cuál es el público que a vos te permite existir como empresa, como institución, como persona? A que la mayoría de ustedes dijo el cliente o consumidor, y no es así. Esto es un juego que me gusta hacer cuando estamos en clases de interacción porque es muy divertido, ¿no? Y aplicamos algunas técnicas de dinámica de grupo. Pero bueno, acá no tengo la posibilidad, pero sí te voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es el público que a vos te permite existir? Es el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Vos podés tener todo tipo de recursos tecnológicos, financieros, económicos. Podés tener carteleras de clientes que adquiriste, que compraste, que ya tenías. Pero si el gobierno a vos no te habilita, vos no existís. Y el público gobierno, dentro de las relaciones públicas, está en lo que nosotros conocemos como asuntos públicos. Y esto corre para un microemprendedor, un kiosquito, un comercio o para Coca-Cola si quiere venir a instalarse en Lomas de Zamora. ¿Qué quiero decir esto? Que aparecen, ¿sí?, los estamentos del Estado que deberán darte habilitación. Sin esa habilitación vos no existís por más que tengas los clientes, el dinero, la tecnología, la infraestructura, sará, 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 sará. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué te va a decir el autor? Flaco, flaca, mirá cómo es esto. No importa cuál sea tu ideología. Si vos tenés visión empresarial, te tenés que llevar bien con los gobiernos de turno, más allá de lo que vos pienses. ¿Por qué? Porque esa política pública de los gobiernos que están alternando cada 4 años en el poder son los que van a definir tus políticas privadas, como empresa, como persona, como institución. Entonces, llévate bien, pues si te llevas mal, nunca vas a existir. Y si ya existís y te llevas mal, ¿qué es lo que te va a pasar? Si querés desarrollar una unidad comercial nueva, te va a costar muchísimo. Entonces, moraleja, siempre llevarse bien con todos los públicos, ¿no? Pero fundamental con aquel que te aprueba y que te habilita que vos te sigas desarrollando. ¿Bien? ¿Quedó claro? Por lo tanto, el vínculo posibilitador por excelencia es el gobierno. ¿Sí? Y todo lo de que él depende, la administración pública, los empleados públicos, etcétera. ¿Viste cuando vos vas al municipio y presentás un expediente en mesa de entrada porque querés, no sé, hacer o desarrollar algo?
Bueno, los empleados públicos también forman parte de esta cadena de valores. Así que ténganlo muy presente. Fundamental llevarse bien, ¿sí?, con el público gobierno. Por lo tanto, ese es un vínculo a trabajar muchísimo. El segundo vínculo que te va a hablar el autor es el vínculo funcional. Ya te lo dice la palabra, yo te lo pongo en fácil. El vínculo funcional es aquel vínculo que vos tenés que trabajar con todos aquellos públicos que a vos te van a permitir funcionar. Y acá hay varios, porque tiene que ver con este proceso de inputs y outputs que hablamos antes. ¿Cuáles son aquellos públicos que a vos te van a permitir funcionar? Y vas a necesitar proveedores, que es el que te va a dar vender la materia prima. ¿Estamos de acuerdo? Los trabajadores, o sea, el público interno, todos los que intervienen en el proceso de construcción de ese producto barra servicio, bien barra servicio, desde quien lo diseña, ¿sí?, lo desarrolla, lo vende y lo posvende, o sea, todo el público interno, el capital humano. Alguien después que vas a necesitar para que la gente lo consiga, quien te lo distribuya, los distribuidores. ¿Sí? Pero hay uno de todos ellos en todo este proceso que es fundamental, que es el cliente consumidor. ¿Por qué te digo esto? Sería algo así como la vedette del público con el cual vos tenés que trabajar este tipo de vínculo funcional. Digo, puedes tener un capital humano brillante, puedes tener muy buenos proveedores de materia prima, muy buenos distribuidores que hagan llegar tu producto de punta a punta, donde vos quieras, planeta, país, región. Pero si después la gente no te compra, estás en el horno, tenés que cerrar, ¿sí? Por lo tanto, fundamental, ¿sí?, una vez que el producto esté terminado, tener buenos sistemas o subsistemas de atención al cliente consumidor, aparte del de ventas. ¿Estamos de acuerdo? Fundamental. Pero de eso después se encargará recursos humanos, en base, ¿no?, a los datos que ustedes le pasen. Pero digo, si bien son todos importantes y a vos después no te compran, desaparecés, no existís. Podés tener la habilitación, pero si nadie entra a tu negocio, si nadie va a tu fábrica a comprarte los bienes que vos producís, si nadie entra a tu comercio, si nadie se anota en tu club, en tu escuela o en tu centro de formación, desapareces. Por lo tanto, uno de los vínculos más importantes para trabajar es el funcional, ya que permite que funciones, ¿sí?, aparte de existir. Ahora bien, vayamos al otro vínculo que habla el autor. El autor te va a hablar de un vínculo normativo. Espeta, ojo, esto no tiene nada que ver con la norma. Miren, se lo voy a explicar bien fácil. ¿Qué es el vínculo normativo? El autor te va a decir lo siguiente. Vos tendrás que analizar, ¿sí?, si como empresa, como comercio, pensando en cuestiones mercantilistas, ¿no?, como profesional también, te conviene o no pertenecer a una superestructura que nuclee por rubro o profesión. ¿Qué quiere decir esto? Para que se entienda. Si vos el día de mañana sos consultor, sos asesor o trabajás en un área de comunicación organizacional, quien te contrate o cuando te contratan, vos tendrás que hacer, ¿no?, un análisis de situación que veremos más adelante. Entre los tantos tips que vamos a tener que trabajar, uno de ellos es plantearse, si yo, siendo una pyme, siendo una empresa, siendo un profesional, siendo un centro de formación, siendo una universidad, me conviene pertenecer a alguna organización mayor o superior que nos nuclee. Para que se entienda,
Si yo soy relacionista público, ¿me conviene pertenecer al Consejo Profesional de Relacionistas Públicos? Si yo soy comerciante, ¿me conviene pertenecer a la Cámara de Comercio de mi ciudad? Si yo fabrico tornillo, ¿me conviene pertenecer a la Unión Industrial Argentina o a la Asociación de Tornilleros de la República Argentina? Son esas organizaciones que nuclean por rubro y profesión a las cuales yo, como empresa, como profesional, como gente de oficio, me voy a asociar o no. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a analizar las fortalezas y debilidades, algo que se conoce como FODA y que veremos más adelante, de si me conviene pertenecer o no a una de estas agrupaciones. Pero eso es único y distinto entre iguales, como dije alguna vez. Si ustedes me preguntan a mí, pertenecer es bueno, siempre es bueno pertenecer, pero siempre y cuando el pertenecer me ofrezca o me dé o me brinde beneficios. Esto es como si yo te dijera, mira, a mí me encanta jugar al tenis, ¿no? Y me asocio a un club donde todas las canchas de polvo de ladrillo y de cemento estén pociadas. No me da ningún beneficio, ¿para qué me voy a asociar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, si a mí me conviene o no, ser parte de alguna de estas organizaciones. Por ejemplo, para que se den una idea, hay empresas que son tan grandes que no lo necesitan o que no les interesa porque tienen una estructura semejante, ¿no? O tan importante que no necesitan de terceros ni asociaciones para poder vincularse o para poder generar negocios o para poder armar agenda. Pero otras que son más chiquitas, otras que están empezando, que habría que analizar si conviene o no. Yo creo que siempre a algún lado hay que pertenecer porque pertenecer da contactos, porque pertenecer abre puertas, ¿sí? Porque pertenecer este, influye en la deconstrucción de muchos conceptos y miradas que uno tiene para bien. Pero siempre hay que analizar si conviene o no. Por ejemplo, a ver, si yo soy una empresa mediana o pequeña y soy, no sé, metalúrgico, por decir algo, y me asocio a la Unión Industrial, ¿no? Yo sé que todos los años mínimamente tengo un viaje a China con una agenda armada con tipos que van a estar interesados en mi producto. ¿Qué quiere decir esto? Yo pagaré una cuota por mes para ser parte de la Unión Industrial y va a aparecer una vez por año o dos un viaje a China, donde yo tengo facilidades de pago, donde voy a pagar tal vez más barato que si lo hago por motus propio, con la salvedad, que no es poca cosa, de que la Unión Industrial me arma la agenda, o sea que yo llego a China y voy a tener gente que me va a estar esperando para que yo le cuente sobre mi producto. Bueno, esto a un pequeño empresario mediano le puede servir. Tal vez a Techin no necesite de la Unión Industrial. Pues ya tiene los contactos, lo hace por motus propio. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez un profesional de la comunicación, ¿no? Con cierta trayectoria de laburo, con muchos contactos, con muchos años, no le convenga ser, en el caso de un recita público, del consejo profesional, ¿sí? Tal vez por una cuestión de estatus, no sé. O no quiera, o no le interese. Porque considera que no le ofrece nada, como habrá otros que consideran que sí le ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todo lo que abre puertas es bueno. Entonces, básicamente, el vínculo normativo es trabajar ese vínculo con esas organizaciones que nuclean por rubro de profesión y que ustedes tendrán que elegir si formarán parte o no de la misma el día de mañana. Eso está sujeto a análisis coyuntural, o sea, del contexto, ¿no? De la realidad de cada una de las organizaciones, ¿no? Para las cuales ustedes van a ser contratados. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me pregunta. Y por último, el vínculo difuso. Este es el más complejo, ¿no? De todos, ya te lo dice la palabra. Algo difuso es algo, ¿sí? Que no está claro, ¿no? Básicamente son aquellos vínculos que ustedes tienen que trabajar, pero que en realidad son vínculos que no están claros. Porque son esos públicos que la organización no detecta
o no tiene claramente identificados quiénes son. Porque yo puedo identificar a mis clientes, puedo identificar a mis proveedores, pero los públicos que están en el tercer sector, dentro de la comunidad, donde está inmersa mi empresa, mi pyme, mi centro de formación, mi universidad, mi local, etcétera, sobre todo aquello que tiene que ver con ciudadanos ilustres, líderes sociales, etcétera, uno no lo tiene identificado con la persona cotidiana, con la persona común, con la persona anónima. Y ustedes me dirán, ¿y para qué sirve esto? Muchísimo. Digo, esto es fundamental. Por supuesto que nunca ustedes como organización van a poder conocer a todas las personas que conforman todos los públicos que están dentro de una comunidad. No se trata de esto. Se trata de trabajar muy bien, de ser proactivo. Después cuando veremos comunidad les va a quedar más claro. ¿No? De generar calidad de vida para la comunidad. ¿Por qué? Porque por lo general el público difuso viene de la mano de algún lío, de alguna macana que nos mandamos nosotros como organización sin querer queriendo muchas veces o queriendo sin querer. O sea, a veces uno comete errores sin querer y otras veces los comete adrede. Entonces digo, por lo general el público difuso deja de ser difuso ante una situación de crisis. ¿Qué es el público difuso? Son aquellas personas que ante una situación reactiva, por ejemplo, una contaminación, una inundación, eh, la caída de un avión, ¿sí? El accidente, ¿entendés? De los operarios, etcétera, aparecen, reaccionan y se manifiestan espontáneamente en la comunidad y siempre vienen de la mano de los medios de comunicación. Por eso digo que esto está relacionado, ¿no? A lo que es la situación de crisis. Digo, son esas personas que uno no conoce, que cuando una empresa se manda una macana o una organización se manda una macana, aparecen, se agrupan, se juntan, protestan, llaman a los medios y le dan visibilidad. Y si yo, como organización, en 48 horas no desactivo esta bomba, lamentablemente esos públicos que eran difusos van a dejar de serlo, se van a organizar, se van a agrupar, van a sacar el día de mañana una personería jurídica y se van a convertir en activistas. Por lo tanto, va a ser un público que a mí me va a estar molestando, monitoreando, picoteándome permanentemente. Por lo tanto, lo debería desarticular antes de que esto ocurra. Para que se entienda, dos o tres ejemplos que conocemos todos, ¿sí? Todos los grupos de activistas que ustedes ven en la calle manifestándose surgen de una manera difusa, surge como un grupo de personas que no encontraba respuestas en los gobiernos o en las empresas y se pusieron a manifestar. Por ejemplo, las grandes ONGs como Greenpeace, Vida Silvestre, ¿cómo nacen? ¿Cómo nace Greenpeace? Greenpeace nace cuatro locos, ¿entendés? En el Central Park, manifestándose porque los japoneses, ¿sí? Mataban a las morsas, a las ballenas, y a los lobos marinos se hacían aceite. Estos cuatro o cinco hippies, ¿entendés? Locos, tildados, después fueron ocho, después fueron 10, después se organizaron, después formaron una organización no gubernamental, una organización social, personalidad jurídica, y hoy son una de las organizaciones sociales no gubernamentales más grandes del planeta. Después podemos charlar y discutir cómo se bancan, cómo sobreviven, no importa, están. Vamos a la Argentina, los piqueteros. ¿Cómo surgen los piqueteros? ¿Sí? Muere una trabajadora, nadie les da bolilla, para tener visibilidad cortan una ruta, se hacen llamar piqueteros, va un periodista, le pone que están haciendo un piquete, no se hacen llamar, un piquete. No dieron bolilla, no dieron bolilla, no dieron bolilla. Es más, muchos de ustedes son muy chicos, pero los más grandes recordarán que al principio los mirábamos con cariño, decíamos, qué onda, qué bueno, cómo se manifiestan, mirá cómo se hacen ver. Bueno, esto después, ¿qué pasó? Se politizó, se organizaron y cada grupo piquetero responde a distintas ideologías, de derecha, de izquierda, de centro, del medio. ¿Sí? Están organizados, son agrupaciones, tienen personalidad jurídica, tienen estructura y hoy por hoy, tanto los gobiernos como las empresas, como los comerciantes, etcétera, tienen que lidiar con estos públicos activistas. Recuerden lo que pasó también con la asamblea de Gualeguaychú.
los asambleístas de Gualeguaychú, cuando las papeleras ponen frente a Gualeguaychú, ¿sí? La ciudad espontáneamente se empieza a manifestar en contra de eso. Ahí está el público difuso, ahí no hay organización, eran todos, ¿sí? Eso no se desactivó, no se pudo lograr lo que pretendía la gente, entonces después un grupo se organizó y formó una ONG que se llama los Asambleístas de Gualeguaychú. Con lo cual, una empresa, un gobierno tiene que lidiar permanentemente. Y nosotros, desde el punto de vista profesional, siempre tenemos que tratar de desarticular estas cuestiones, porque si no, son públicos con los que tenemos que lidiar no de una manera proactiva, sino reactiva. ¿Sí? O sea, lo proactivo tiene que ver con lo que mejora la calidad de vida, lo reactivo tiene que ver con lo que empeora la calidad de vida. Ahora, estos grupos activistas que nos monitorean, nos controlan, ¿sí? Permanentemente, para las empresas no está bueno. ¿Sí? Cuanto menos tengas de eso, mejor, porque ya tenés al gobierno, tenés un montón de organismos que se encargan de eso, ¿sí? Y estos tipos son los que te cortan una calle. No tiene nada que ver, ¿entendés? Con acciones gremiales, nada, eso son otras cuestiones, ¿sí? Estas son organizaciones sociales, ¿sí? Que son activistas, que uno puede estar a favor o en contra, pero si vos te pones en la mentalidad de un empresario, de un comerciante, atentan contra su razón de ser, que es ganar dinero, ¿sí? Bueno, hoy vamos a dejar acá. El jueves vamos a ir con la tipología de públicos que tiene esta teoría. Y es muy interesante. Por eso dije, con esto vamos a estar como 3 clases, ¿sí? Así que bueno, yo lo que les pido por favor, que si de esto algo no entendieron, como hicieron la vez pasada con publicity, propaganda, ¿se acuerdan? Me lo hagan saber, porque esto es el punto de partida de muchas de las cosas que vendrán. Así que les mando un gran saludo, espero que la estén llevando bien y el jueves nos volvemos a encontrar. Adiós. Chao chicos.